Nadie lo imagina, pero detrás de cada golpe de espada, de cada grito de sangre y de cada aplauso en el anfiteatro, había algo tan humano, tan crudo y tan olvidado, como el hambre, no el hambre metafórica. No la de gloria o venganza, sino la de verdad, la que cruje las tripas, la que hace salivar con solo ver un mendrugo de pan, la que duele tanto como una herida, porque un gladiador, por muy temido que fuera, por muy mortal que pareciera, también comía, y mucho, pero no como crees. Olvida la imagen de un festín romano con uvas, vino caro y carnes exóticas. Un gladiador no era un senador ni un noble, era una bestia entrenada, alimentada, moldeada. Cada bocado que tragaba tenía un objetivo, cada sorbo una función. Su cuerpo era un arma, y la dieta era el acero que lo afilaba. ¿Quieres saber qué comía un gladiador romano en un solo día? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar no tiene nada de glamuroso, pero sí mucho de brutal. Imagínate despertar en una celda de piedra, aún con el sudor de la noche pegado a la piel, con el eco de los gritos del día anterior todavía resonando en las paredes. El sol ni siquiera ha salido del todo, pero el día ya ha empezado, y con él, la necesidad de energía. Lo primero que recibe un gladiador al despertar, no es un café ni unas tostadas, es un puñado de cebada cocida, mezclada con agua tibia. Sí, cebada, no trigo, porque la cebada es más barata, más dura, y se digiere más lentamente. Era el combustible lento, la base de toda su alimentación. Algunos la llamaban la comida de los bueyes. Pero eso no era un insulto. Los bueyes eran fuertes, resistentes, implacables. Exactamente como debías ser tú. Ese primer desayuno era apenas suficiente para calmar el vacío, pero no para alimentar los músculos que cada día se desgarraban entrenando. Por eso, poco después, durante las primeras horas de práctica, llegaba un segundo desayuno, una especie de gachas más densas, hechas también de cebada pero mezcladas con legumbres hervidas, especialmente habas y lentejas. Las habas eran casi sagradas entre los gladiadores, ricas en proteínas, baratas, abundantes, duras, como sus vidas. ¿Y sabes lo más curioso? Los gladiadores comían muy poca carne. ¿Sorprendido? Es normal. La mayoría piensa que vivían a base de carne roja para mantenerse fuertes. Pero no, de hecho, muchos historiadores los han apodado los hombres de cebada, o incluso veganos romanos, y no es un chiste moderno. Es una verdad arqueológica, porque sus huesos, analizados siglos después, revelaron una dieta altísima en vegetales, cereales y legumbres. Era barato, fácil de producir y cumplía con su función. Mantenerlos grandes y pesados, porque ese era el secreto. No querían que estuvieran definidos, querían volumen, masa. Un gladiador más pesado podía resistir más golpes. Tenía una capa de grasa extra que le protegía de cortes superficiales. Por eso, su comida era tan densa, tan calórica, tan repetitiva. A media mañana, si el entrenamiento había sido especialmente duro, se les permitía un pequeño trozo de pan, no pan blanco, claro, pan negro, de cebada o espelta, muchas veces endurecido, se mojaba en agua, vinagre o en lo que hoy llamaríamos sopa de verduras. Lo justo para no romperse un diente al masticarlo. Junto a eso, a veces, se añadía un poco de queso, un queso simple, fermentado, fuerte, nada de delicadezas. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Uno de los suplementos más comunes que consumían los gladiadores era una ceniza vegetal mezclada con vinagre. ¿Asqueroso? Totalmente. ¿Útil? Increíblemente, esta mezcla servía para remineralizar el cuerpo, para reponer el calcio perdido en los golpes, para reforzar los huesos. Era su suplemento proteico ancestral, su batido postentrenamiento. Pero sin sabor a chocolate. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, llegaba la comida principal del día, el almuerzo. Y aquí es donde realmente se notaba el sistema, porque no se trataba de placer, sino de estrategia. El almuerzo de un gladiador podía incluir nuevamente cebada cocida, pero esta vez acompañada de puré de legumbres, un poco de aceite de oliva, hierbas aromáticas como el tomillo o el ajo, y si la fortuna estaba de su lado, algo de pescado seco o hígado,
El hígado era oro, no solo por su sabor, sino por su aporte de hierro. Servía para evitar la anemia, para acelerar la recuperación muscular, y para mantenerlos vivos un día más. Y eso, en su mundo, era literalmente todo lo que importaba. El aceite de oliva también era clave, alto en calorías. Ayudaba a mantener la energía durante los entrenamientos y los combates. Además, algunos lo usaban sobre la piel. No solo para protegerla, sino para resaltar sus músculos en combate, porque en el anfiteatro la imagen también era arma. Por la tarde, antes de los entrenamientos finales o las exhibiciones frente a los visitantes, se les daba una merienda, algo ligero pero energético, nuevamente, pan o gachas, a veces una fruta seca, como higos o dátiles, algo que pudiera digerirse rápido, pero aportar energía inmediata, y finalmente, la cena. Aquí las cosas cambiaban según el tipo de gladiador, el momento del año, e incluso su rendimiento, pero en general, la cena era similar al almuerzo, aunque menos abundante: cebada cocida, legumbres, y si había suerte, un huevo duro o un poco más de queso. Nunca se saciaban del todo, y eso no era por escasez, era por control, porque un gladiador que comía en exceso era lento, y uno que comía de menos, moría. Era una dieta milimétrica, pensada no para la felicidad, sino para la supervivencia en la arena. Ahora dime, ¿cuántas veces has imaginado a un gladiador masticando en silencio, sudoroso, con un cuenco de gachas en la mano y la mirada fija en la nada? Tal vez nunca, porque Roma te vendió la imagen del espectáculo, no la de la espera. Te mostró la sangre, pero no el sudor previo. Te enseñó la muerte, pero no el hambre. Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra gachas, porque eso, y no otra cosa, era lo que más comía un gladiador romano. No espadas, no carne, no gloria, gachas. Pero no todo era comida. Detrás de cada plato había una estrategia. Y detrás de cada estrategia, una industria. Porque los gladiadores no eran simplemente esclavos con espadas, eran inversiones, activos valiosos, propiedad de escuelas de entrenamiento, conocidas como ludi, que controlaban hasta el último grano que se llevaban a la boca, porque alimentar a un gladiador era como afilar una espada, costoso, pero esencial. Los lanistas, los dueños de estas escuelas, sabían exactamente cuánto debía pesar cada gladiador, no en función de su salud, sino de su rol, porque había distintos tipos de luchadores, unos ágiles y rápidos, como los retiarii, que apenas llevaban protección y dependían de su velocidad, y otros como los murmillos, corpulentos, blindados hasta el cuello, que necesitaban resistencia y fuerza bruta. Y cada uno requería un perfil alimenticio distinto. El retiarius comía por agilidad, comidas más ligeras, menos densas, nada que lo hiciera lento. El murmillo, en cambio, era cebado como un toro de combate, más gachas, más pan, más grasa, porque en la arena, recibir un golpe era inevitable. La diferencia estaba en si ese golpe te partía la piel, o rebotaba en una capa de músculo y grasa endurecida por el entrenamiento. Y la cebada, y atención a este detalle, en algunas escuelas, los entrenadores controlaban la orina y las heces de los gladiadores, no por asco, sino por precisión, porque sabían que un cuerpo desequilibrado se descomponía antes, y si un gladiador moría por una mala digestión, en vez de una espada, era una pérdida de dinero, así de crudo, así de real. Los entrenamientos eran diseñados para explotar hasta el último nutriente ingerido. Se sudaba cada haba, se exprimía cada grano, y si no rendías, comías menos, porque el castigo también llegaba por la boca. La comida era premio y amenaza, lo sabías al tragar. Ahora piensa en esto. El vinagre, aparentemente algo sin importancia, pero en el mundo gladiador, era esencial. Se mezclaba con agua para crear el posca, una bebida típica de soldados y esclavos. Refrescaba, mataba bacterias del agua sucia, y engañaba al estómago. Un estómago lleno de vinagre diluido creía que había comido más de lo que en realidad había tragado. Era el truco del pobre y del guerrero. Los días previos a un combate importante, la dieta cambiaba, se aumentaban las raciones, se bajaba la intensidad del entrenamiento, y se duplicaban los aportes de grasas. Se buscaba tener un cuerpo más resistente a los cortes,
Algunos gladiadores incluso eran embadurnados en grasa animal o aceite antes de entrar al combate. ¿El motivo? Que las heridas sangraran menos, que las espadas resbalaran, que la piel no se abriera con facilidad. Cada alimento, cada gota de aceite, tenía una función en la danza mortal que se libraría ante miles de ojos. Y hablando de miles de ojos, ¿sabías que algunos gladiadores tenían dietas personalizadas según su popularidad? Los más queridos por el público, los campeones, recibían mejores raciones, no por capricho, por cálculo, porque un gladiador famoso era dinero, apuestas, fama, influencia, y una muerte anticipada por malnutrición era un desastre financiero. Sí, había un circo de comida detrás del circo de sangre, porque lo que no se ve en la arena es igual de brutal que lo que se muestra. Y luego está la parte que nadie menciona, el hambre emocional, porque comer no era solo nutrición, era también el único momento de cierta paz, el único respiro real en una vida que giraba en torno a la muerte. Un cuenco de gachas era más que una comida. Era un recordatorio de que aún estabas vivo, de que no eras tú el que había caído en la arena esa semana, de que aún tenías otro día para seguir respirando. Muchos gladiadores comían en silencio, otros hablaban entre bocados, algunos lloraban mientras masticaban, no por tristeza, por miedo, porque sabían que cada cena podía ser la última. No lo sabían con la cabeza, lo sabían con el cuerpo, con el corazón acelerado, con la mandíbula que no terminaba de tragar, y aún así, comían, porque el hambre no perdona, y porque el sistema no espera. Es curioso cómo algo tan cotidiano como una comida puede convertirse en símbolo de tanto, pero en Roma, todo tenía doble filo, hasta el pan. Ahora imagina que estás ahí, sentado junto a ellos. Huésped de una escuela de gladiadores, te sirven el mismo plato. Cebada hervida, habas, un chorro de aceite, un pedazo de pan duro y un cuenco de posca, nada más, nada menos. Te rodean hombres marcados, algunos con heridas frescas, otros con cicatrices antiguas, todos con los ojos puestos en la puerta por donde algún día volverán a salir hacia la arena. ¿Te lo comerías? ¿Podrías tragar sabiendo que cada bocado es un paso más hacia la muerte? Y aún así, ellos tragaban, porque no comer también era morir. ¿Y el lujo? ¿Dónde quedaban las uvas, los higos frescos, el vino dulce? Para otros, para los espectadores, para los senadores en las gradas, para los que no sangraban, un gladiador comía para resistir, no para disfrutar. La comida era su entrenamiento silencioso, su prueba diaria, su última arma. En los días de combate, muchos ayunaban desde la noche anterior, no por religión, por necesidad, porque combatir con el estómago lleno era exponerse al vómito, al mareo, a la muerte. La cena anterior al combate era ligera. Pan, posca, algo de queso, y un rezo, no a los dioses, a la suerte. Y cuando terminaba el combate, si sobrevivías, el cuerpo pedía todo lo que le habían quitado. Entonces, sí, llegaba el premio: pan fresco, frutas secas, carne en ocasiones, más aceite, vino rebajado, pero no era un banquete. Era reposición, era reparación, era reconstrucción del cuerpo maltratado. Comer con heridas abiertas, con el brazo en cabestrillo, con la espalda marcada, comer y agradecer por estar vivo. Muchos vomitaban antes de tragar, el cuerpo en shock, otros no podían ni probar bocado durante horas. El estómago cerrado por la adrenalina, pero al final, todos comían, porque si no lo hacían, el sistema los devoraba. La vida de un gladiador no tenía desayuno de campeones, no tenía postres, tenía gachas, pan negro, legumbres, aceite y cenizas. Eso comía un gladiador romano en 24 horas. Y ahora que lo sabes, dime algo. ¿Cuánta fuerza se necesita para enfrentar a un león? ¿Y cuánta para levantarte cada mañana, mirar un cuenco de gachas tibias y seguir luchando? Ser gladiador no era solo blandir espadas y sobrevivir a la arena. Era comer todos los días con el estómago apretado y la conciencia aún más tensa. Era digerir no solo el pan duro y las legumbres frías, sino el miedo.
Era mirar la comida no como placer, sino como misión, como herramienta, como el único combustible entre tú y la muerte. A través de la historia se ha romantizado al gladiador. Lo hemos dibujado como una figura trágica pero heroica, como una especie de superhombre, pero no eran dioses, no eran mitos, eran hombres, hombres que se levantaban con el cuerpo molido y el alma hecha jirones, hombres que tragaban gachas pensando en su madre, en su libertad perdida, en el compañero que no regresó. ¿Y sabes qué es lo más bestia de todo? Que muchos de ellos no eran obligados, algunos se ofrecían voluntarios, sí, porque incluso dentro del infierno había quienes querían pelear, no por honor, no por gloria, sino por una simple y brutal razón: la comida. Porque fuera de la arena, el hambre era peor. El estómago vacío era más peligroso que el filo de una espada. En un imperio donde millones morían de miseria, convertirse en gladiador era una apuesta. Si sobrevivías, comías. Si ganabas, vivías un día más. Y en ese mundo, eso era una victoria. Hoy puedes pensar que no tienes nada que ver con ellos, que vivimos en otro tiempo, que esos dolores ya no existen, pero te equivocas. Porque todavía hay millones que luchan cada día, sin saber si comerán al llegar la noche, que sienten ese mismo vacío, esa misma desesperación. No llevan espadas ni armaduras, pero están en combate constante. Contra la pobreza, contra el olvido, contra el hambre, y ahí está la lección. Detrás del mito del gladiador no solo hay músculos y acero, hay cebada, hay aceite, hay miedo, hay estrategia, hay dignidad en medio del barro. Porque cada cucharada que tragaban era un acto de resistencia, una forma de decir: sigo aquí. Comer no era placer, era guerra, guerra contra el dolor, contra la debilidad, contra la muerte. Y esa guerra la libraban 3 veces al día, sin aplausos, sin público, sin discursos. Hoy, cuando alguien diga gladiador, no piense solo en sangre y combate, piensa en ese hombre, cubierto de sudor y polvo, masticando lentamente, con la espalda contra una pared fría, mirando al vacío, sabiendo que mañana puede ser el último, y aún así, tragando, porque rendirse, en Roma, tampoco estaba en el menú. Así que si esto te ha tocado, si has sentido aunque sea un instante esa imagen tan poderosa, te invito a dejar una palabra en los comentarios, una que lo resume todo: resistencia. Porque eso fue, en el fondo, lo que comía un gladiador romano cada día. No solo gachas, no solo pan. Comía resistencia, masticaba miedo, tragaba el peso de su destino. Y si estás aquí, si has llegado hasta el final, eres parte de esa misma resistencia, porque no has venido solo a ver historia, has venido a entenderla, a vivirla. Gracias por escuchar lo que otros prefieren ignorar. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que los imperios callaban, porque lo que viene va a dejarte sin aliento. Y recuerda, aquí, en Imperios al Desnudo, no glorificamos el pasado, lo enfrentamos, lo masticamos y lo escupimos como debe ser, crudo,